Hola amigos, bienvenidos a esta edición del Portal del Villegas para el día miércoles. Programa auspiciado, como ocurre toda la semana, por dos empresas, Hey y Remodeling. Ángel Hey es el corredor de propiedades, muy eficiente, se encarga de pocos encargos, trabajan como dementes toda la semana, todo el día y obtienen resultados con sus métodos. Y la otra empresa es Remodeling, una empresa que remodela temas de pisos, reparación o cambios de piso, por ejemplo, cambiar la moqueta por el parqueo, arreglar el parqueo o cambiar las baldosas de un patio, lo que sea. Ese es un tema. Tienen también mueblistas profesionales para muebles de cocina, que es una cosa complicada por las cañerías de todo orden que hay ahí. Tienen pintores, tienen arquitectos, tienen de todo. Tienen profesionales para hacer un trabajo profesional en su casa, una empresa que está ahí, que se mantiene ahí, que responde a cualquier situación, garantiza su trabajo. Bueno, esos son entonces las empresas que auspician este programa en la semana. Vamos a partir por una de estas polémicas que se dan en la política todo el tiempo, pero que en algunas ocasiones son ilustrativas de cosas más de fondo y por eso que uno las toca. No por seguir, digamos, las técnicas mediáticas de los matinales, sino que porque tienen algún sentido. Ha habido una cierta polémica, no sé si continúa, pero la ha habido por lo menos, o la hubo más bien dicho, entre el señor Ricardo Lagos Weber y Bárbara Figueroa. Ricardo Lagos Weber, un hombre del PPD, un hombre muy típico, propio, casi una encarnación como otro de lo que era el espíritu político, mental, cultural, etcétera, de la Concertación. Y luego tenemos a Bárbara Figueroa. Bueno, resulta que Lagos Weber hizo algunas críticas a Carmona, el presidente del Partido Comunista, porque a su vez el señor Carmona hizo críticas a Marcel, que se fue, ya no es ministro de Hacienda, críticas en el sentido, en el viejo estilo demagógico, oportunista e ignorante de esta gente, de que no se había preocupado suficientemente en las necesidades sociales el señor Marcel, sino que estaba preocupado de los temas, por así decirlo, contables, de si hay o no hay recursos. Bueno, dijo además, a propósito de esto, y ya vamos a examinar las palabras de Carmona, pero a propósito de Carmona, Weber dijo que cada vez que abre la boca, bueno, estoy cambiando quizás las palabras, cada vez que habla el señor Carmona genera ruptura, genera espacios, distancias. Entonces luego saltó el tercer protagonista de esta obra, este trío, saltó la Bárbara Figueroa a decir de que no le correspondía a Lagos Weber dedicarse a criticar lo que hacen los presidentes de los partidos y que se dedica a lo suyo, que es ser vocero. Fíjense ustedes, como lo dijo, fue, a mi juicio, otra forma de decirle a Ricardo Lagos Weber, Ricardo se llama, ¿no? Que recuerde que está ahí de invitado a la mesa el pellejo nomás, que es vocero, que está para ser de altoparlante de lo que deciden otros. Entre otros, lo que decide Bárbara Figueroa, porque Bárbara Figueroa, a pesar de ser Bárbara Figueroa nomás, es parte del comando estratégico de la campaña de Jara. Mientras que Ricardo Lagos Weber, que al contrario de la señora Figueroa, un hombre de relativa inteligencia y cultura, es vocero. O sea, nada. Vocero es un altoparlante. Los altoparlantes simplemente dicen lo que otro dijo. No tienen iniciativa ideológica, ni programática, ni nada. Simplemente están ahí para repetir ante la prensa lo que dijo la estratega Bárbara Figueroa y algunos otros. O sea, póngase en su lugar. Usted está aquí de figura secundaria nomás. Está de vocero junto con este señor Erika Edo y otros. No sé cuántos pueden poner, 1 millón de voceros para meter gente en el comando que se sientan parte del programa, entre comillas, que no se lo conoce la señora Jara, del Partido Comunista. O sea, lo puso en su lugar. Bueno, que si yo viera personalmente a Lagos Weber, al cual conozco personalmente, más de alguna vez me topé con él cuando trabajaba en medios de comunicación, lo conozco, es un tipo agradable. Le diría, bueno, usted se metió en esto, pues. Usted se subió a ese barco, donde no va a ser el capitán, ni siquiera el lugarteniente, usted va a ser
digamos, un marinero raso dedicado a pasar el trapero por la cubierta del barco. O a repetir con el pitito lo que hacen, lo que le dicen los jefes aquí, los estrategas, las Bárbara Figueroa, gran estratega, gran cerebro, como todos sabemos. Usted se metió, usted encarna, junto con otros, lo que significa ser un vagón de cola del Partido Comunista. Eso es lo que es usted. Usted es el tipo este que se paseaba antes en los trenes con una canasta diciendo Malta, Billy Pilsen. Para eso está usted en el tren. No está en la locomotora, no está en la torre de control, no es el guardafreno, no es nadie, no es el inspector. Usted es el que pasa Malta, Billy Pilsen. ¿Y por qué se metió ahí? ¿Por qué no se quedó en su casa? Bueno, ahí aparecen las ambiciones políticas, hay que seguir en el cuento, ¿no? Una vez políticos, para siempre políticos. Estar en las listas, estar en los puestos, estar en los cargos, porque si llega a ser gobierno Jara, algún puesto le darían a Lagos Weber, pero Lagos Weber debe haber pensado un par de jugadas más y haberse dado cuenta que Jara no va a ser presidente de Chile. Va contra todos los números, no es porque lo diga yo, lo dicen los números. Y se subió a ese carro. ¿A qué? A que lo basuré Bárbara Figueroa. Ni siquiera, digamos, un intelecto grandioso, así como el cerebro gris detrás del trono. Bárbara Figueroa. Se dejó basurear por Bárbara Figueroa. Faltó que le gritara como hacía Bárbara Figueroa en las tribunas del Congreso cuando no le gustaba algo. Gritaba, pero ustedes se acordarán. Bien, así que quédese en su lugar nomás, pues usted es subordinado aquí. Usted es meramente un vocero. Usted está para hablar lo que nosotros decimos, nosotros los estrategas, los que estamos en el comando, los que, abro comillas, los que pensamos. Usted no es para pensar, usted es para mover la lengua, para mover la boca, usted es vocero. Bueno, ahí se encarna, digamos, en cuestiones personales, con nombre y apellido, lo que significa para una corporación política ser carro de cola de otra. Así lo viven, digamos, los miembros de aquellos que se convirtieron en carro de cola, en personajes patéticos. No, pues no hay que criticar al señor Carmona, que es el presidente del Partido Comunista, que si gana Jara va a ser el verdadero presidente del país. ¿Cómo se le ocurre? Usted no está para eso. Usted está para las vocerías. Preocúpese de hacer la vocería del programa, le dijo Bárbara Figueroa. ¿Cuál programa? Preguntaría uno. ¿El de verdad o el de mentira? Habría que explicarle eso sí a Lagos Weber para que no se equivoque. ¿Eh? Así que váyase a la mesa del pellejo, Lagos Weber, espere su turno, que le sirvan algunas galletitas de mono y no levante la voz. Deje a la gente que seria que está en la mesa grande, la Carmona, puros intelectos, Bárbara Figueroa, Janet Jara, ellos están diseñando los grandes planes para el futuro esplendor de Chile. ¿Usted está de vocero nomás? Ya. Malas noticias ahora, como son todas las noticias en Chile ahora. Hay una frase que dice, no news, good news. Cuando no hay noticias, buenas noticias. Y no deja de ser cierto porque cuando hay noticias son malas noticias. Por ejemplo, la Dirección del Trabajo, que no la van a acusar de ser un organismo poblado por fascistas, porque está repleto de comunistas ahí, siempre ha sido una organización donde está lleno de gente de izquierda, ha tenido que reconocer de que en junio, solo en junio de este año, en un mes, se produjeron 40.226 despidos por causa mayor de las empresas. ¿Cuándo es causa mayor de una empresa que despida? Porque están quebrando, porque están en muy mala situación, porque están cerrando algunas sucursales, porque no les está yendo bien. Una empresa que le está yendo bien no despide a la gente, la están usando, la necesitan. Entonces, aumentó en un 20% los despidos, yo ya no sé en qué número va la cesantía real. Ha aumentado enormemente el empleo informal, o sea, el que vende mercadería robada, el que anda hacia al 3 y al 4 donde se vuelta por la vida. Ya. Pero eso no es nada, estimado amigo. En el semestre, ahora, no solo en junio, sino que en el semestre, leo la cifra de la Dirección del Trabajo, no es mía, 253.320 personas un día viernes, lo llamaron, eso es lo típico, a tomarse un cafecito y le dijeron, lo siento viejo, te dejamos libertad de acción, la empresa no puede seguir contigo porque simplemente estamos jodidos. Lo lamento mucho. 253.320 personas.
Ustedes dirán, bueno, aquí hay muchos factores de los cuales el gobierno no tiene responsabilidad. La economía mundial está todavía en problemas por la guerra tarifaria entre Estados Unidos, China, Europa, la guerra tarifaria con todo el mundo. El efecto COVID todavía reverbera. Los retiros de fondos que de la propia izquierda fomentó, no nos olvidemos en todo caso, los retiros de fondos de la AFP, las políticas impositivas o la amenaza de políticas tributarias que le acogotan a los empresarios, la falta de inversión. El gobierno siempre puede decir, bueno, nosotros no tenemos culpa que no inviertan, pero sí tienen responsabilidad por el hecho de que no han fomentado la inversión, no han creado el clima que se requiere para que estos fachos imperialistas, que son los capitalistas, inviertan. Entonces, como no invierten, no hay crecimiento. Como no hay crecimiento, tenemos cifras como la que les estoy dando. No solamente no hay crecimiento, sino que hay decrecimiento. Las empresas se mueren. Yo les podría contar, porque me muevo en el ambiente de las pymes, lo mío es una pyme en miniatura. Les podría dar una lista de pymes que yo conozco, de personas que yo conozco, que empezaron, qué sé yo, algunas en la época del COVID, otras un poquito después, otras un poquito antes, quebradas, cerradas. No pudieron competir en estas circunstancias económicas, no pudieron funcionar, no pudieron, digamos, financiar, por ejemplo, los despidos, que despedir a una persona ahora significa poco menos que entrar en quiebra por todo lo que hay que pagar, porque siempre tiene la razón el empleado, aunque haya sido un ladrón, un carajo, un bandido, un fresco de raja, un tipo que se inventaba licencias médicas, siempre tienen la razón los trabajadores, los camaradas trabajadores, entonces tienen que pagar fortuna, y yo conozco, les podría nombrar alguna con nombre y apellido, pymes que tuvieron que cerrar, porque se quedaron sin fondo, sin capital para funcionar, pagándole una fortuna a un picante mental, me refiero a eso, ¿eh? Entonces, he ahí los despidos, pues. ¿Qué se esperaban? ¿Qué se esperaban? Y he ahí el señor Carmona, voy a volver ahora a Carmona, a quien le hizo críticas Lagos Weber, y luego recibió esta reprimenda. No se porte así, Lagos Weber, usted es un suche, aquí nomás, usted es un empleado de bajo nivel, de poco rango, usted está de vocero, de hablantín, nada más. Bueno, ¿por qué? Porque resulta que Carmona está con el cuentecillo tonto, esto de que cómo que se preocupan tanto del libro de contabilidad, de si hay o no hay plata, la cosa como, digamos, fascista, los números, y no se preocupan de las necesidades sociales. Y la pregunta que le hago yo al señor Carmona, que la tengo por aquí, ¿a qué necesidades sociales se refiere? Porque si es por sus camaradas que estaban sin pega, están todos metidos dentro del Estado. Todos. Desde ministros para abajo, está repleto de comunistas la administración pública. Incluso el Ministerio de Defensa está repleto. Lo llenaron de comunistas. Lo llenaron de socialistas. Lo han llenado el Estado. Así que sus camaradas tienen todos pegas. Ellos ya tienen resueltas sus necesidades sociales. Así que a quién se refiere y a cuáles necesidades. Pero eso no importa. Es la frase la que importa. Basta con decir el cliché de las necesidades sociales. De así se mueven mental y políticamente estas personas. Las necesidades sociales. El pueblo lo pide. La ciudadanía, la gente está esperando, los viejitos que no han recibido el aumento de las pensiones. Siempre esas generalidades así emocionales, cariñosas. Pero no con eso no se funciona una economía. Si usted no tiene plata, ¿cómo resuelve eso? Suponiendo que haya identificado y que esas necesidades sociales sean efectivas y no una mentira, para seguir creando organismos públicos para meter a más camaradas, digamos, a calentar sillones. Supongamos que se identificaron efectivamente necesidades, gente que no se las puede batir por su cuenta, porque esa es otra cosa. Estaría bueno que terminemos con esta política del limosneo generalizado, convirtiendo a todos los ciudadanos chilenos en paralíticos, que son incapaces de moverse por su cuenta, el Estado tiene que correr a ayudarlos. Pero supongamos que identificamos necesidades donde realmente hay gente que no puede por su cuenta, que están jodidos. Bueno, ¿cuáles son, pues? Indíquelas. No diga las necesidades sociales, este hombre tan malvado que no se preocupó de las necesidades sociales. Yo no sé si los Carmonas de este mundo realmente piensan de esa manera y por lo tanto son tan deficitarios intelectualmente, o no son tan deficitarios, pero saben que con ese discurso
alguna vez siquiera ganaron unos cuantos votos, que ese es el discurso que constituye el mascarón de proa de su partido, su justificación doctrinaria, es esto, estar hablando siempre como si fueran los representantes vitalicios, los concesionarios vitalicios, las necesidades del pueblo. ¿Cómo las resuelven? ¿Cómo las han resuelto ahora? ¿Cómo resolvieron las necesidades sociales o las van a resolver de estas 253.320 personas, señor Carmona, que se quedaron sin pega, dada la situación de la economía, de las cuales ustedes como gobierno tienen algún grado de responsabilidad, por lo menos algún grado? Fíjese que soy benévolo, podría decir, son 100% responsables porque los gobiernos están para enfrentar todas las situaciones, sino para qué diablos están en el gobierno. Pero en fin, pongamos que la mitad nomás de la responsabilidad. Bueno, a ver, ¿cómo va a resolver las necesidades? ¿Les va a inventar pega a estas personas? ¿Va a inventar otros 5 ministerios más para darles pega a todo? ¿Cuál es su fórmula? ¿Y con qué la financia? Preguntas para la casa. Y ahora vamos a mi primer bloque, amigos. Oxibiota, este polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate los malos olores, destruyendo la causa de raíz, que son otras bacterias que producen descomposición, que a su vez produce el mal olor. Usted vierte esta agüita que ha generado esta colonia de bacterias o la vaporiza en las superficies donde hay malos olores, un jardín por ejemplo, y se acaba el problema por meses de meses porque mueren las bacterias anaeróbicas, se las comen estas otras. ¿Ok? El producto se encuentra en el sitio oxibiota.cl. Lo están pidiendo en cantidad de los restaurantes por razones bastante evidentes. Apúrese en adquirir. Fastmark.cl, una empresa chilena de transporte de carga desde Estados Unidos a Chile, atiende no solo a empresas, grandes cargas, sino también a particulares, cargas pequeñas. Lo que usted sea que compre, por pequeño que sea, o un objeto nada más, un lápiz, un celular, lo que fuera, lo van a atender, le van a traer su pedido con la misma eficiencia con que tratan a las empresas. Sigo con Origami. Origami-chile.cl, el sitio donde usted ubica una firma que se dedica a instalarle en su casa, por supuesto, cocinas de primer nivel traídas de afuera, cocinas de calidad. No hay nada que se suelte, que se desprenda, que no funcione. Muchos diseños, usted elige, ellos lo ayudan a usted a diseñar realmente su cocina con la nueva cocina. Los instaladores son profesionales de ello, no un maestro chasquilla. Y usted va a tener una cocina como la gente. Por Dios, que es importante la cocina. Cuando la cocina es mala y de repente el horno se le apaga y queda la crema y empieza a salir el gas, o se le fue a la cresta lo que estaba preparando en el horno. Bueno, hay que tener cocinas de calidad, ¿no es cierto? Origami-chile.cl. Y termino este bloque con flamencas.cl, un sitio web donde usted puede contactar a artistas del flamenco para eventos particulares, lo que usted quiera organizar en su casa, por ejemplo, o en un lugar de evento para un matrimonio, esos matrimonios con muchos invitados, con muchas mesas, generalmente ponen un número. Bueno, aquí tienen el flamenco. Hay gente que también ha contratado los servicios de estos músicos para cumpleaños, esos cumpleaños que va para toda la familia, harta gente, o da lo mismo, la cantidad de gente quiere tener el flamenco y han estado en varios cumpleaños, los eventos corporativos también, todo. Ustedes se contactan con ellos en flamencas.cl, ellos ponen. No solo se ponen ellos mismos, los artistas ponen el sonido, el equipo sonido, el tablado, todo. Usted no se tiene que preocupar de nada. Y no olvidéis que este jueves tienen algunos de estos artistas de flamenca, si ustedes quieren conocerlos, van a participar en Casa del Jamón, Avenida Italia 8:30, 8:30 de la noche. Ya, sigamos avanzando en los temas. Tanto es así que es vacío de peso académico, científico, económico, político, esto de Carmona, de que hay que responder a las necesidades sociales que no definió cuáles son. Es gasto, finalmente, gasto en los compañeros que van a poblar las instituciones que supuestamente algún día van a hacerse cargo de unas necesidades sociales fantasmagóricas. El señor Grau, que es el nuevo ministro de Hacienda, el señor Grau, tengo por aquí lo que dijo. Bueno, ¿dónde está lo que dijo? Bueno, Grau dijo, básicamente, si no lo noté, me acuerdo, que el gobierno no va a estar cambiando las políticas de Hacienda, digamos, por lo que diga Carmona, que hay que
enfrentar las necesidades sociales cuando hay plata para enfrentarlas. Ni siquiera definió, no entró el tema de definir a qué se refería con necesidades sociales Carmona. Las supuso que existen, Grau. Ok. Pero dijo, hay que tener plata. Para gastos permanentes hay que tener entradas permanentes. O sea, en esta oportunidad, Nicolás Grau se equivocó y dijo algo correcto. Bueno, me parece bien que Grau, digamos, diga algo correcto. Ahora, hay una distancia entre el decir y el hacer. Y ese hacer se va a medir en un evento que se va a celebrar, entiendo que el 30 del próximo mes, y que es la presentación del presupuesto. El presupuesto seguramente lo hizo realmente, básicamente, Marcel y su ayudista, la niña esta, que es la mejor de la galaxia, que está en la dirección del presupuesto, la señora Martínez, Javiera Martínez creo que se llama, que ha cometido infinitos errores como de cabro chico, pero en fin, igual es la mejor directora de presupuesto de la historia. Pero Grau todavía podría meter mano, o sea, estas cosas se pueden cambiar, y vamos a ver si en ese presupuesto se demuestra esta responsabilidad de que no hayan gastos que no estén respaldados por un ingreso. Yo lo dudo mucho. El mundo de los economistas, desde luego la oposición, le están pidiendo al gobierno que disminuya el presupuesto, que lo disminuya, que lo baje, que ahorre entre el 1 y el 2% dados los desequilibrios fiscales que ya existen. O, como mucho, si acaso igual lo va a aumentar, que no sea más del 1 a 2% ese crecimiento. Yo pienso que no va a haber un ahorro del 1 o 2%, sino que va a haber un crecimiento y que va a ser más de ese 2%. Se me hace imposible creer que en un periodo electoral en que además los que enfrentan, digamos, una catástrofe electoral es gente de izquierda, no un gobierno de derecha, sino un gobierno de izquierda, se me hace imposible imaginar que vayan a actuar responsablemente y vayan a acotar el gasto. No. Van a gastar lo más posible. Porque matan dos pájaros de un tiro. Uno tratando de matarlo, que es ganar las elecciones, favoreciendo, tirando plata de alguna manera o de otra. Y segundo pájaro que matan, y ese sí que lo matarían, es que dejan el próximo gobierno de oposición en una posición muy difícil. O sea, es el próximo gobierno el que tendría que pagar los platos rotos de los malgastos de este gobierno. Si el próximo gobierno dice simplemente no hay plata porque nos dejaron pelada la caja fuerte y por lo tanto no podemos satisfacer tal o cual cosa, la gente no va a aceptar ese raciocinio, la gente no mira más allá de ni siquiera una jugada para adelante y van a culpar a los que están viendo, al gobierno de turno. Van a decir, ustedes son los malos, y la izquierda va a estar vitoreando esa versión. Ustedes son los de corazón duro que no quieren satisfacer las necesidades de doña Juanita. Así que lo veo muy... Yo no creo. Honestamente no creo que vayan a ahorrar y ni siquiera creo que se vayan a limitar a aumentar en un 1 o 2% el gasto, lo van a aumentar al 4, al 5 o más por ciento. O sea, después de, como dijo Luis XV, après moi le déluge, ellos dicen lo mismo, después de nosotros, después que nos hayamos ido, que venga el diluvio financiero. Pero antes de eso vamos a tener más votación, vamos a tener un mejor Congreso para demoler a su vez desde el Congreso el próximo gobierno. Porque ellos ya están pensando en eso. No crean ustedes ni por un segundo que son tan estúpidos que creen que van a ganar con Janet Jara. Saben que están derrotados en ese aspecto. Pero, como hicieron la otra vez con Piñera, desde el Congreso pueden destruir un gobierno o intentarlo. Bueno, todo depende de la composición del próximo Congreso. Pero ellos están apostando a tener un número suficiente. Ni siquiera necesitan la mayoría absoluta, un número suficiente para por los distintos quórum que se necesitan para votar leyes, poder entorpecer y destruir el próximo gobierno y preparar para el retorno de quién, del genio que tenemos arriba en la moneda, porque es otro. El hombre escogido, el hombre elegido, como dijo un señor una vez. Nunca me voy a olvidar de un tal Cohen, creo que se llama, que habló de una reunión que tuvo privada hace tiempo atrás con Boric. Y dijo, hubo conversación y hubo otra cosa más que no voy a mencionar. Bien. Entonces, vamos a ver, en una de esas se produce un milagro y los tipos por un momento se equivocan y hacen lo correcto y presentan un presupuesto decente, un presupuesto no tan indecente por lo menos,
un presupuesto que no sea tan destructivo. Bien, en materia policial, ¿para qué les digo? Nada, ustedes ya habrán visto en la prensa, en las últimas 24 horas, 4 homicidios en la pura región metropolitana. Balazos, surtidos, gente acribillada. Las bandas se están disputando territorio. Yo se los dije yo hace muchos programas atrás, que estaban en esa fase. Y están también ya en la tercera fase, entrando a la tercera fase, que es meterse en las instituciones. Ya lo están haciendo. Recordemos los miembros de Fuerzas Armadas que han sido descubiertos participando en traslados de droga, ¿no? Se están metiendo en las instituciones y lo que hemos visto hasta ahora es una fracción de lo que es verdaderamente el grado de penetración que han logrado. O sea, estamos entrando en el esquema social, político, demográfico, cultural, criminal de otros países de Latinoamérica y de otros países del mundo, por razones que voy a volver a explorar un poquito más adelante en el programa. Pero mientras tanto, amigos, 4 homicidios en 24 horas. El señor Cordero, ministro de Seguridad, dio nuevas explicaciones de por qué no va a declarar delito terrorista lo que ocurrió en la Araucanía, en que mataron a un guardia forestal y dejaron muy herido a otro. Lo consideró un crimen terrible, pero no quiere declararlo terrorista porque no hay causales. O sea, fíjense que los criminales no tuvieron la deferencia con el señor Cordero dejar un papel haciendo, digamos, nosotros los de tal agrupación de los pueblos originarios matamos a estas personas porque queremos generar la libertad de la zona, queremos territorios liberados y mueran los Wincas. No dejaron nada, solamente dejaron un muerto. Entonces, con eso es suficiente para Cordero, ministro de Seguridad, para que simplemente se querellen. El viejo sistema de la querella. Querella por crimen. Deben estar súper asustados los tipos que dispararon. Bueno, vi algunos artículos en la prensa donde se analiza el tema que ya empezó hace mucho tiempo, pero que ahora está creciendo como un tumor canceroso, porque eso es lo que es un tumor canceroso, el tema de los candidatos independientes, que están en las listas de todas las coaliciones. ¿Independientes de qué? ¿Vienen de otro planeta? No, no son independientes. Algunos son de frentón comunista o derechista o lo que sea, pero se presentan como independientes. Porque los partidos tienen tan mal olor hoy en día que parece que declararse de frentón de un partido puede ser menos conveniente, sobre todo si uno viene llegando a la política, que decir que uno es independiente, uno está con la gente. Pero ¿qué pasa con los candidatos independientes elegidos? Miren lo que le pasó al Partido de la Gente en la vez anterior. Eligieron a 6 congresales. El Partido de la Gente sacó 6 congresales. 6, no es poco, ¿eh? El Partido de Parisi. No le queda ninguno, se fueron todos. Se dieron vuelta a las chaquetas, se cambiaron de partido, se salieron. Se fueron a donde les pareció que era más conveniente irse. Como este señor que iba a estar en una lista de oposición y terminó en una lista de oficialista porque, bueno, ahí le estaban ofreciendo un cupo y él quería sobrevivir políticamente. No sé si a la comunidad chilena, al país, le interesa que sobreviva políticamente ese caballero, pero él quiere sobrevivir, quiere estar con la cabeza fuera del agua y recibir lo que reciben los políticos. Algo reciben siempre, ¿no es cierto? Así que no vote por independientes. Yo de frente le digo a todos los electores, vote por alguien. Si usted es de izquierda, bueno, vote por alguien de izquierda ya. Si usted es comunista, vote por un comunista, de frentón. Pero no vote por los independientes, porque son bolas guachas, son bolas locas, son el loose cannon, como dicen los gringos. Usted está votando por alguien que se va a dar vuelta, para un lado o para el otro. Usted está permitiendo que siga creciendo este tumor de los irresponsables, los oportunistas, que no tienen idea de nada, que suelen ser gente que viene de abajo de la cultura y de la inteligencia y que no ofrecen nada más que las patas y el buche. No apoye ningún independiente, señora, señor. Ni uno. Vote por gente del partido que a usted le gusta. Es preferible. A la gente de izquierda que pueda ver este programa, algunos lo hacen para joder después en los comentarios, bueno, vote por la gente izquierda de su partido, vote por alguien que es del Partido Socialista, que es del Partido Comunista, que es de un partido. Eso de los independientes no sigan dándole afrecho a los independientes. Con ellos no se sabe qué va a pasar. Además, ¿qué son internamente esas personas que se proclaman independientes?
La señora Loncón ahora, por ejemplo. La señora Loncón va en la lista del Partido Comunista. Ok, por lo menos va de frente en la lista, pero se declara independiente. Ella es autónoma en su pensamiento. Y dijo una serie de incoherencias, como decir que ella tiene, digamos, como referente el pueblo mapuche, pero después dijo que pensaba en todo el pueblo chileno. ¿Cómo es la cuestión? Si es que no existe el pueblo mapuche, existe el pueblo chileno, señor Loncón. Existe la etnia mapuche, sí. Así como existe la etnia europea, de la cual yo soy miembro, como muchos chilenos. Y existen etnias asiáticas, y existen etnias semitas, y existen etnias negras. Pero no existen pueblos negros, ni pueblos semitas, ni pueblos mapuche. Existe el pueblo chileno. Ahí está. La señora Loncón ya la conocimos. La conocimos de sobra cuando era miembro de la Asamblea Constitucional 1.0, ¿no? Ustedes verán. Pero va en la lista del Partido Comunista. ¿Por qué la pusieron ahí a ella? Para conquistar algunos votos en la Araucanía. Porque la señora vive vestida como araucana, se declara mapuche, todo mapuche, mapuche, mapuche. Entonces los oportunistas del Partido Comunista pensaron, bueno, no será un genio resplandeciente, pero se disfraza de mapuche, va a agarrar algunos votos, llevémosla. Ahí tienen un ejemplo de cómo se hace la política hoy en día. Y ustedes permiten que se haga así la política porque votan, se dejan engañar, se dejan embobar. Se dejan embobar por una vestimenta, o se dejan embobar por una frase, o se dejan embobar por la declaración. Yo tengo un pensamiento autónomo. ¿Cuál pensamiento? Pregúntele usted. ¿Cuándo ha pensado en su puta vida usted? Dígale eso a estos independientes. A ver qué piensa, qué es lo que sabe. A ver, calcúleme esta diferencial. A ver, dígame cuál es la capital de Crimea o de Ucrania. ¿Qué sabe de alguna cosa? ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué sabe de historia de nuestro propio país? ¿Cuáles son las doctrinas que usted ha estudiado? Cero, un cero les pone. No vote por ellas, por esa gente. Vote por los del partido. Por último, pueden ser igual de ignorantes, pueden ser igual de tontos, pero por lo menos no se andan disfrazando de otra cosa. ¿Ok? Terminemos con esta política del camuflaje, programas camuflados, candidatos camuflados, discursos camuflados. O sea, nada es cierto ya. Qué horroroso, ¿no? ¡Qué horror! Bueno, al señor Bukele, que es una de las bestias negras de la izquierda y del progresismo, se le está ahora reprochando ásperamente, y salieron todos estos huevoncetes de las cosas de los derechos humanos, porque en los colegios de su país, los alumnos van a tener que llegar con el pelo corto, con los zapatos lustrados, bien vestidos. Estos son algunos elementos de lo que se llama en general disciplina. Y la disciplina, señoras y señores, es fundamental. Es la virtud con la cual se pueden desarrollar las demás virtudes. Sin disciplina usted es un pobre y chiste huevón nomás. No llega a ninguna parte, un flojo, le va mal en todo. La disciplina. Y la disciplina, señoras y señores, parte con cosas básicas y sencillas como la presentación. Cosa que era normal y nadie se escandalizaba en la época en que yo era escolar, que nos revisaran, que llegáramos bien vestidos, que el pelo estuviera cortado como se cortaba en esa época, que, en fin, que llegáramos con los zapatos lustrados, efectivamente, que llegáramos con el nudo y la corbata bien puesto. Ustedes dirán, pero eso son tonteras, son cosas menores. No son cosas menores. Usted aprende la disciplina con disciplinas pequeñas, así como usted aprende cualquier ciencia con el ABC, usted aprende a disciplinarse con eso, con la presentación personal. El Bukele explicó además que, cosa que ocurre aquí en Chile también, que muchos de los individuos que van formando parte de las bandas de narcotraficantes o de cosas aún peores, son reclutados, porque los cabros son materia fácil de conquistar con cualquier cosa, no son muy clever la mayoría de los cabros, entonces los reclutaban, dijo Bukele, en los colegios, así era, así es en Chile también, ¿eh? Así era, entre los cabros chicos. Estén o no estén en el colegio, entre los cabros chicos salen los sicarios, los repartidores de la droga, toda esa gente. Vean ustedes la cantidad de delincuentes menores de edad. Entonces, la disciplina es fundamental. Está bien lo que está haciendo Bukele. Enseñarle un poco de disciplina con los zapatos lustrados. Después les enseñará disciplina a estudiar. Y el que no cumple con esto se va al colegio. No puede pasar de curso. Por supuesto, porque la disciplina tiene que estar acompañado de un mecanismo para que esa persona lleve a cabo esa disciplina,
que se llama sanción. Sin sanción no hay disciplina. Sin disciplina no hay nada en la vida. Eso es obvio. Es tan obvio que siempre ha sido así en la historia de la humanidad, en todos los ámbitos de la vida, en los estudios, en las Fuerzas Armadas, en todas partes, la disciplina. Disciplina en los estudios, disciplina en la presentación, disciplina en el trato con los demás. Formación, en otras palabras. Pero se ha olvidado, en estos tiempos tan progresistas, tan avanzados, con tanto genio resplandeciente dando vueltas que no saben ni hablar. Entonces, ¿qué es esto? Las disciplinas son puras leceras. Que los chiquillos lo pasen bien, que lleguen vestidos como quieran, que da lo mismo, que no se bañaron en una semana y están hediondos, no importa, pero let it be, déjenlo, están buscándose a sí mismos. Entonces los cabritos no estudian tampoco. Les parece más interesante salir a una movilización, salir a marchar, después los agarran para hacer bombas molotov. Ustedes dirán, estoy exagerando. No, pues eso es lo que ocurre. Y luego esos cabritos crecen, se convierten en papás y son tan imbéciles como sus propios papás y hacen lo mismo con sus propios hijos. Y así una sociedad se desmorona porque el material humano se pone penca, como ya se ha puesto en buena medida en Chile. Así que tiene toda la razón Bukele. Así que ahora tienen otra causa para llorar los señores de los derechos humanos. Primero han estado llorando por los delincuentes que están presos, gracias a lo cual ahora en el país de Bukele están viviendo en paz. Ahora están llorando por los alumnos porque tienen que lustrarse los zapatos. Eso es muy tarado. Bueno, pero eso es una mentalidad que se instauró en este mundo. ¿Eh? Se instauró una mentalidad que se refleja en miles de cosas hasta en esto. Las disciplinas escolares no. Esto empezó hace muchos años. No, esto de las exigencias, los chicos tienen que pasarlo bien en los colegios, tiene que haber un ánimo de juego, tiene que ser como un parque temático. Bueno, esto lo analizo con bastante detalle en el próximo libro que va a salir mío este año, espero, y que tiene que ver, entre otras cosas, con el clima que vivimos en Chile, de deterioro intelectual, laboral y en todos los sentidos por la manera como son criadas las generaciones. Pues si de ahí salen los adultos que después decimos, oye, pero ¿cómo este tipo es tan flojo? ¿Cómo es tan mal empleado? ¿Cómo es tan mal trabajador? ¿Cómo es tan ladrón? ¿Cómo es tan deshonesto que se inventa licencias médicas? ¿Cómo es tan ladrón que se roba hasta el papel confort? ¿Cómo es tan penca que no viene a trabajar? ¿Cómo es que trabaja tan mal que se equivoca y deja la crema? Bueno, esos adultos fueron niños mal enseñados, no disciplinados, mal educados, mal formados, los dejaron con el let it be y ahí tienen el resultado. Así que tiene toda la razón Bukele. Yo le doy un gran aplauso a Bukele, a los que se atreven a enfrentar este discurso políticamente correcto, este discurso huevonamente correcto que impera por todos lados. Bueno, sí. Permítanme recordarles, amigos, ahora el método EVE para que usted, digamos, elimine esas cosas feas que tienen el... ¿Se me paró esta cuestión o no? No. Esas cosas feas que tienen el cuerpo, ¿no? Esa celulitis, esa guata que le cuelga hasta las rodillas. Eso no lo va a eliminar corriendo o bajando el consumo de cerveza. No, hay cosas que requieren métodos directos que van al meollo del asunto y eso es lo que trajo el método EVE desde Corea del Sur. Métodoeve.cl es la institución que imparte estos procesos que son obviamente personalizados. Cada quien sabe lo que quiere eliminar de su cuerpo. En 2 locales, uno que está en Vitacura, otro que está en Concón, y que se comunican entre sí. Usted puede pasar de uno al otro manteniendo la secuencia de su procedimiento, de su, llamémoslo curso si usted quiere. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingote y en moneda para tener una póliza de seguro financiero. El oro y la plata nunca bajan de valor, al contrario. Hoy en día el oro sigue subiendo, o en todo caso no baja, subió muchísimo últimamente, por justamente los problemas económicos que hay en el planeta. Así es que compreoro.com. Sigo con entreninglés.com también, profesores de inglés que le van a enseñar a usted el arte de la conversación vía online. Hablar y entender lo que le dicen, muy importante y se suele olvidar. No se trata solo de hablar, se trata de escuchar, entender. ¿Ah? Poder ver las seriales de Netflix sin leer los subtítulos, por ejemplo, que a veces son muy divertidos, nada que ver con lo que están diciendo. Y termino con este bloque con conversas numéricas, un ingeniero que encontró una manera de enseñar las matemáticas a estos chicos que tienen problemas con las matemáticas, que son la mayoría, de una forma tal que los cabros les pierden el temor a las matemáticas, les empieza a gustar las matemáticas y les va bien en matemáticas. No tiene por qué irles mal, si las matemáticas
salvo que usted quiera ya meterse, digamos, en astrofísica, cualquier persona normal puede aprender mucha matemática. Es cuestión de tener una buena manera de enseñar y es lo que encontró este ingeniero en conversas numéricas. Fuera de eso, da un cursillo para los que quieran de selección para prepararse para la selección universitaria y otro de programación para niños muy chicos, un programa de fortalecimiento mental, diría yo, que es ese curso de programación. Consolidación de las inteligencias de los niños, hay que hacerlo lo antes posible, estimados amigos, porque las fuerzas destructoras del intelecto hoy en día son innumerables. Y, ok, sigamos con los temas. Yo no sé si ustedes han seguido lo que está ocurriendo en el Reino Unido con los inmigrantes. El Reino Unido fue un imperio, una de sus principales colonias o virreinatos, más bien dicho virreinato, era la India y Pakistán. Eran una sola entidad, el virreinato de la India, donde había un virrey en la India que era parte de la corona británica. Después hubo una partición, se liberó eso y hubo la partición entre la India y Pakistán, etc. Toda esa enorme masa poblacional eran, digamos, muchos de ellos se fueron en los años 50, 60, fueron emigrando y podían hacerlo a Gran Bretaña sin problema. Luego empezaron a llegar de otras partes y en otros países. Bueno, raya para la suma. En este momento, el tema de la inmigración se ha convertido en un problema social y cultural enorme en Inglaterra, que está causando disturbios todos los días, porque esta masa, lo que les explicaba el otro día, pasó ese límite más allá del cual se convierte de cantidad en calidad. El número tan grande, y sobre todo en los últimos años, de gente que no tiene ningún interés en integrarse a la cultura británica, a la cultura occidental, sino que vienen con sus religiones, vienen con sus doctrinas anti-occidentales, vienen con su islamismo extremo, vienen con una actitud completamente distinta. Entonces, se está generando en Inglaterra una verdadera guerra civil, hasta el momento sin balazo, que ustedes pueden seguir si entran a BBC, a la cadena de BBC de noticias. Todos los días o casi día por medio aparecen noticias que tienen que ver con esto. Los británicos están empezando a cabrearse de ver que a cada momento flamean en las concentraciones de esta gente, flamean banderas de Pakistán, flamean banderas de la India, flamean banderas de los palestinos, flamean banderas de todas partes menos de Gran Bretaña. Entonces esta guerra en este momento es la guerra de las banderas. Entonces uno ve activistas británicos que quieren defender y salvar su integridad cultural, su historia, trepándose a botar banderas de los palestinos o de cualquier otro y poniendo banderas británicas. Ahora mismo yo, antes de hacer este programa, vi una nota periodística en la BBC precisamente, o en YouTube, un youtuber, pero con imágenes reales de lo que pasa en Gran Bretaña, donde se ve a gente poniendo banderas británicas por todos lados. Se ha llegado a eso. Se ha llegado a una situación en que simplemente el conflicto intrínseco que hay siempre entre culturas distintas, porque eso no lo puede resolver el discurso sobre el multiculturalismo. Eso es una soberana idiotez, nunca ha funcionado, salvo que esa cultura distinta que entre a la suya sea muy minoritaria y por lo tanto no puede hacer mucho ruido. Entonces usted puede ahí echarse para atrás y hablar hasta que se queda sin salida del multiculturalismo. Pero cuando realmente ese multiculturalismo se expresa con una cantidad muy grande de personas, empieza el conflicto a aparecer, y eso es lo que ha aparecido en toda Europa. En toda Europa. Y entonces las medidas que algunos países están empezando a tomar son bastante duras. En Hungría, hace ya de esto 2 o 3, 4 años, alambraron literalmente todas las fronteras de Hungría, donde llegaban masas y masas y masas de gente. Porque ese es el tema. Todo ahora es muy masivo. La población del mundo son más de 7.000 millones de personas. Y por lo tanto, una inmigración ya no es una cuestión de cientos o miles de personas, sino que de millones. Y eso genera un efecto. La cantidad se convierte en calidad. Y el efecto es negativo. Entonces estamos viendo países europeos que se sienten ya abrumados con esta inmigración. Las autoridades no pueden o no quieren, porque están insertas en cierto discurso, hacer nada suficientemente extremo, salvo Trump.
Entonces la población civil es la que empieza a reaccionar. Lo peor que puede ocurrir cuando el Estado no hace lo que tiene que hacer, lo empieza a hacer la gente por su cuenta y no sale bien el resultado, no es un muy buen resultado. Y uno ya ve imágenes, yo los invito a que busquen imágenes de lo que está pasando en las calles a cada momento en Manchester, en Londres, en Birmingham, en otras ciudades grandes de Inglaterra, donde se enfrentan en las calles masas de personas que notoriamente a la vista son de otra raza, de otra etnia, enarbolando banderas con una actitud agresiva en el país que los recibió, luchando contra británicos. Usted los distingue claramente hasta por el color de piel. Esa es la realidad. Eso es muy malo. Eso es guerra civil larvada, guerra civil sin balazo. Sí a cuchillazos, porque hay muchos asesinatos a cuchillazos ahora en Gran Bretaña. Muchos. ¿Para qué les cuento lo que ha pasado en Francia? Porque ustedes saben perfectamente estos eventos en que unos fanáticos del Islam con armas automáticas han matado gente. ¿Se acuerdan la última vez que mataron no sé a cuánta gente en restaurantes, en lugares de discotecas y otros? Los que mataron a la gente de un medio de prensa. Bueno, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Suecia. Suecia es un país impecable y los suecos de repente ven que se lo están convirtiendo en un chiquero, estas poblaciones jóvenes que vienen de verdaderos basurales humanos de Oriente, con religiones distintas, y que les están, digamos, destruyendo su país. Algunos se integrarán, yo no digo que no, pero una buena cantidad no lo hace y además son agresivos. Y son agresivos no solo por un tema doctrinario del Islam extremista, sino que porque se sienten potentes, porque son muchos. No es lo mismo ser un inmigrante en un barrio que ser ya 1000. Entonces ya se sienten con poder. En París, para información de los que quieran ir a París, en París hay barrios en que usted prácticamente ya no puede entrar. O sea, no se va a sentir en París, se va a sentir en el Cairo o en Damasco. Y lo van a mirar a usted que es blanco, que es occidental, lo van a mirar con sospecha y puede pasar cualquier cosa. En París, una de las cunas de la civilización occidental, islamizada en buena parte. Entonces empieza a producir la reacción, y la reacción a veces toma una cara muy fea, toma una cara violenta, por supuesto. Y las policías mismas, tanto en Francia como en Inglaterra, empiezan a molestarse, a pesar de que los tratan de contener, al ver a estos energúmenos extranjeros que insultan y le gritan a sus propios familiares, y entonces se empiezan a poner más violentos sus policías. Y así es como se va escalando esta cuestión. Pero todavía hay imbéciles, hay tantas variedades de imbéciles hoy día que hablan del multiculturalismo, del enriquecimiento mutuo. Eso nunca ha ocurrido. Basta leer un poquito de historia. Las únicas partes donde han podido coexistir razas, grupos y culturas distintas es cuando todas por igual son pisoteadas por un gobierno autoritario. Pero eso no es verdadera coexistencia, no es verdadero enriquecimiento mutuo. Eso es que simplemente están igualmente oprimidos, igualmente contrañidos y detenidos por la fuerza policial. Eso no es realmente convivencia o coexistencia. No es más coexistencia que la de los tipos de distinto origen que están en la misma celda. Eso no es coexistencia. Están ahí juntos nomás. Eso es lo que está ocurriendo, ¿eh? Todos los fenómenos que estamos viendo ahora en el mundo, políticos, demográficos, culturales, etc., todos se relacionan directa o indirectamente con este simple fenómeno que es el aumento de la masa humana, que en un caso demanda cambios políticos en forma masiva y brutal y con fuerza y con un sentimiento de derechos que antes no tenían. En otros casos es un tema religioso, como la gente del extremismo islámico, que es dispuesto a cortarle la cabeza a alguien. En otros casos toma otra forma. Puede tomar muchas formas y toma muchas formas, y a veces varias de esas formas coexisten en el mismo espacio social. Y todos tienen que ver con este crecimiento inmenso de masas que no hay cómo controlarla con los métodos normales. Y por eso aparecen los Bukele, que simplemente tratan como animales a los delincuentes, porque no hay otra forma ya.
Y por eso tiene que preocuparse hasta de que los estudiantes se empiecen a luchar los zapatos, tratando de controlar a ese nivel. Y por eso aparece un Trump que pone un muro, que está poniendo un muro en las fronteras para parar este flujo inmenso, entre los cuales que genera un tremendo daño a Estados Unidos, pero que le es muy favorable a México. ¿Saben ustedes cuántos billones de dólares entran a la economía mexicana por la plata que envían los mexicanos que han entrado a Estados Unidos? ¿Saben? Son billones de dólares. Alrededor de 50 billones. O sea, 50.000 millones de dólares en lenguaje norteamericano. Y otros beneficios que obtienen dejando que se vaya gente para Estados Unidos. Muchos delincuentes, entonces no tienen que gastar en mantener a esos delincuentes en una cárcel, alimentarlos, vigilarlos, que se vayan a Estados Unidos a cometer los delitos. Entonces en Estados Unidos, ante ese fenómeno masivo, ya no son los espaldas mojadas de los años 40, de los cuales escribió un famoso estudio que yo le he recomendado muchas veces, Octavio Paz. Ya no son esos pocos que llegan ahí y que ayudan a los cultivos en California, a la recolección de naranjas. No, es otro fenómeno, un fenómeno distinto. Es un fenómeno disruptivo en gran escala. Entonces tiene que aparecer un Trump. Y en El Salvador tiene que aparecer un Bukele. Y en Hungría tiene que aparecer un Orbán. Yo no sé quién va a aparecer en Gran Bretaña, porque Stammer es un tipo de vilón de la generación de estos políticos comme il faut, políticos progres. No sé quién va a aparecer en Suecia, pero tarde o temprano van a aparecer. Porque ¿cómo? ¿Cómo se enfrenta a esta cuestión? Es un fenómeno interesante desde el punto de vista, si uno así lo ve meramente como una cosa para observar, como hago yo. Es un fenómeno interesante que recuerda otras etapas de la historia mundial, pero en una escala más reducida. Los movimientos de población en gran escala, como les lo he dicho en muchos programas, son uno de los factores más importantes de la historia humana. Y es curioso que normalmente nunca se les da mucha pelota, se concentra la atención en los cambios políticos, dentro de la estructura de una sociedad, y el tema de las inmigraciones, o sea, el cambio del material humano, que llegan, importan además sus propias culturas, sus propias maneras de ser. Toda la historia europea tiene que ver con las grandes migraciones bárbaras de finales del Imperio Romano. Si no, no se entiende la historia de Europa. Toda la historia de Estados Unidos no se entiende sin la enorme migración que empezó a crecer enormemente a partir de la mitad del siglo XIX y siguió hasta los años 20 del siglo XX. Ahí se paró un poco y ahora empezó de nuevo masivamente. La historia de la Europa moderna no se entiende sin estas migraciones masivas que están llegando a estos países europeos. Y la historia que venga. Es un fenómeno muy, pero muy interesante. Fíjense ustedes qué órdenes globales mundiales totales se derrumbaron en un momento dado. Y yo les recomiendo un libro de Eric Klein sobre eso. Sobre el gran derrumbe que se produjo en el siglo XII a.C. por un gran movimiento de población que se llamaron los pueblos del mar. Así los llamaron los egipcios. Dejaron la crema en toda la cuenca del Mediterráneo. Muy importante. Bueno, y estamos viviendo ahora eso, pero en una escala mucho mayor, porque hay más población que en la época del siglo XII a.C., porque estas masas tienen muchas más capacidades de acción en todos los sentidos, político, de armas incluso, llegado al caso de doctrina, de comunicaciones. Es un fenómeno tremendo que está haciendo surgir elementos extremistas del otro lado. Obviamente, ¿qué se esperaban ustedes? Amigos, si quieren invertir ustedes en un lugar seguro y que da una rentabilidad muy alta, yo les recomiendo que se pongan en contacto con María Imoveis Floripá. Instagram, María Imoveis Floripá, un grupo de profesionales chilenos, pero que están trabajando en Florianópolis, Brasil, donde hay un boom inmobiliario. Les invitan a ustedes a que se hagan partícipes de ese boom, que lo disfruten. Ellos tienen una gran carpeta con inmuebles en Florianópolis, lo invitan a ir allá. Ellos le allanan todos los procesos administrativos, legales, físicos, etcétera, para comprar propiedades en Florianópolis y ganar mucha plata porque la rentabilidad es salvaje. María Imoveis Floripá. Y hay otros contactos también que están ahí en el afiche. Sigo con urantiacos.cl, donde usted ubica a creadores de software de gran calidad para empresas o corporaciones que quieran tener un software hecho a la medida, no una adaptación, a la medida,
y eso es lo que entrega Urantiaco, como lo ha hecho ya con universidades como la Católica. Sigo con Patricia Stocker, otro grupo de profesionales dedicado al registro de marcas en Chile y en el extranjero para que usted no tenga problemas. Es muy importante registrar lo que usted creó, lo que usted inventó, lo que usted desarrolló, porque si no, tarde o temprano va a tener problemas con algunos que hacen negocios apareciéndose de repente diciendo yo anoté esa marca primero que usted, así que tiene que hacerme socio o algo por el estilo. Sigo con servicios logísticos de ingeniería consultores, ingenieros que revisan la logística de su empresa, descubren lo que está funcionando mal, le ofrecen alternativas y le buscan el personal adecuado. La logística es muy, pero muy importante, el movimiento físico de la empresa. No se preocupe solo de los libros de contabilidad, preocúpese de la parte física. Y ya que estamos hablando de contabilidad, o que lo acabo de mencionar, hay un grupo de contadores auditores muy buenos que nosotros conocemos, que están disponibles para empresas grandes, medianas y pequeñas. Wekiper.com. Ojo, un contador malo puede dejar eso en grande, con impuesto interno, con los empleados. Puede que la empresa esté perdiendo plata por todos lados, no se han dado cuenta de las hemorragias contables. Todo eso evítelo con buenos contadores auditores como los que tiene Wekiper.com. Y termino con el youtuber, colega mío, se podría decir, Ricardo Yarzur, pero él se dedica a otra cosa, a dar tutoriales de cómo usar inteligentemente la inteligencia artificial. Usted ya seguro la está usando, pero úsela mejor. Ricardo Yarzún. Vaya a YouTube, ponga Ricardo Yarzún y va a llegar al canal de él. Bueno, amigos, les quiero recordar que estoy yo todos los días entregando a los que estén inscritos un mail donde toco los más diversos temas, algunos muy personales, pero que son personales en el sentido que son personales en un sentido colectivo, por así decirlo. Las cosas que me atañen a mí de viejo le atañen a todos los viejos. Las cosas que me pasan a mí como bibliófilo le pasan a todos los bibliófilos. Lo personal mío es lo personal de ustedes también. A veces son simplemente comentarios en general de otras cosas, una recomendación de una música, lo que sea. Todos los días gratis. Esto es gratis. Y es un mail cortito. No lo leen en 2 minutos, 3 minutos, qué sé yo, una cosa así. ¿Cómo recibirlo? Entre a elvillegas.cl/correo. Aparece una página, pone su nombre, pone su correo electrónico y eso es todo, 0 pesos, estimados amigos. Y lo que no es 0 pesos, pero es muy accesible, son estos libros que están en elvillegas.cl/tienda. En este caso es /tienda. OVNI, donde este libro es mío, donde trato el tema en 21 capítulos, distintas partes, aspectos del tema OVNI, y Identidad Animal de Francisco Saldívar, un libro excelente que yo recomiendo fervorosamente para cualquier estudiante de antropología, de historia, etc. Y OVNI los recomiendo también a los, a los interesados, y especialmente se lo recomiendo a los que se declaran escépticos. He conocido mucho. Algunos me mandan comentarios que cómo se me ocurre tratar este tema que usted, señor Villegas. Bueno, es un tema interesante, en primer lugar. Es un tema importante, en segundo lugar. Y es un tema que está desbordando los límites que le han querido poner, en tercer lugar. Y por eso estos escépticos que muchas veces no conocen el tema o creen que lo conocen porque han visto unos tipos medios locos que andan con unas camisetas que dicen Welcome to Earth. No se trata de eso. Si va a ser escéptico, séalo con buenas razones. Y aquí, en este libro, le doy muchas razones para, por lo menos, empezar a pensarlo por segunda vez el temita. Fuera de eso, hay otros libros míos agrupados en combos. En Envejezco Muérase, Julio César, ¿qué más tenemos? Tenemos montones de libros, ya he escrito tanto últimamente que ya no me acuerdo ni de los nombres, pero tenemos muchos libros. Debut y Despedida, que es el penúltimo libro del ciclo, el último va a salir este año. Y eso, amigos, ¿qué más me queda por decirles? Mañana jueves vamos a estar con Nicole Rodríguez, nos enfocaremos más en el tema leccionario, de lo que lo he hecho hoy día yo, pero, en fin, y le recuerdo ya, antes de irme, a Ricardo Lagos Weber, que antes de meterse como vocero en una campaña de gente que no piensa como usted, piénselo usted también 2 veces antes, porque si no, le va a salir una Bárbara Figueroa a pegarle los dedos. Weber, usted es un vocero nomás. Déjeme a mí que soy estratega, las cosas inteligentes e importantes.
Eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez.